¿Quieres aprender a quitarte el dolor de espalda con 2 pelotas? Pues quédate en este vídeo porque te interesa. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo un inhibidor que hice hace un tiempo en otro vídeo y es simplemente, pues con 2 pelotas de tenis, quitaros el dolor tanto lumbar, dorsal y cervical. Esto nos va a servir a hacer una prevención manteniendo nuestra musculatura a raya y también poder, cuando uno tiene ya una lumbalgia, una contractura en una zona de los erectores de la columna, ponerlo y ayudar a inhibir la musculatura. Inhibir es básicamente que deje de tener contractura, contracción, como queréis llamarlo. En Fisiomarket distribuimos una gran variedad de productos de fisioterapia y relacionados con la salud en general, como camillas, material para acupuntura, material para electroterapia, presoterapia y mucho más. Fisiomarket, tu tienda online de fisioterapia de confianza. Entonces, tan sencillo como ya os lo mostré el otro día. Una media de fútbol. Yo juego al fútbol. Tú lo puedes meter en un calcetín grande, en una media, en un panty, bueno, puedes apañarlo como tú quieras. Tan sencillo como esto. Introducimos una de las 2 pelotas de tenis. Este es un tratamiento con pelotas. Efectivamente, un tratamiento de pelotas, como el que dice. Madre mía, YouTube nos va a censurar esto. Hacemos un nudo. ¿Para qué? Para que cuando nos tumbemos y pongamos la columna en la mitad, no se separen en exceso, ¿de acuerdo? Estén en su sitio, no se vaya una más arriba ni otra más abajo. Y esta recta que ponemos aquí va a seguir la línea de la columna. Vamos a ver en qué posiciones podríamos ponérselo al paciente. Mirad, chicos, vamos a dibujar dónde podríamos ajustar, ¿de acuerdo?, las pelotas. Estas son las cresta ilíaca. No interesa ponerlas más abajo. Entonces, hasta T12, que sería esta línea, podríamos buscar primera posta, segunda posta, tercera posta, ¿de acuerdo? A partir de la dorsal, vamos a poner el pelito por acá, hasta T1 a T12, podríamos ponerlo en todas estas postas, dependiendo del dolor, donde lo tengamos. Yo no utilizaría más de 3-5 puntos. Es muy raro tener dolor en toda la espalda. Si tenemos dolor en toda la espalda, lo que te aconsejo es que acudes al médico corriendo, porque no es normal tener toda la dorsal mal. Solo le estoy apuntando, pero por el otro lado también la pondríamos. A nivel cervical, sin embargo, lo que quiero es trabajar en la cervical alta, donde están mis dedos. ¿Veis mis 2 deditos? Ahí es donde vamos a inhibir. No me interesa que inhibáis aquí, que se podría, pero lo que quiero es inhibir suboccipitalmente. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente todos los músculos que quiero inhibir se insertan aquí arriba o cerca. Aquí cogeríamos a la mitad, aquí sería más eficiente. Así que os voy a ir mostrando cómo nos vamos adaptando a la zona lumbar, a la zona dorsal y a la zona cervical. Ya sabéis cómo hacer el inhibidor casero Fisiolution 3000, madre mía, 2 pelotas de tenis y una media, sencillito, baratito. Ya sabéis las zonas que podemos atacar, 3 puntos lumbar, dorsal nos saldrían 7, 8, 9 puntos, pero tenéis que guiar donde haya dolor. Y cervical yo os recomiendo solo uno, que es el suboccipital. Entonces vamos a ponerle una posición lumbar, una posición dorsal y una posición cervical para que veas cómo nos adaptamos. Importante, no tiene que haber dolor en ningún momento, muy importante. Si hay dolor que no aguantamos, puede haber molestia, puede haber una leve tensión, pero no un dolor que no puedas aguantar, sería contraproducente. Flexionamos las rodillas, eso es, un poquito más, eso es. Levantamos un poquito, nos vamos a las crestas ilíacas y un poquito por delante, ahí estaríamos, primera posta. Bajamos el culete despacito, estiramos las piernas. Eso es. Chicos, y ahí estáis, ahí estamos, en la primera posta, aquí lo vemos, ¿de acuerdo? Estamos haciendo una inhibición, empujando. Muchas veces los fisios tenemos que empujar y estar empujando ahí durante 2, 3, 5 minutos. ¿Qué técnica vamos a hacer? Vamos a coger aire por la nariz, 3 segundos, y dejamos salir el aire 5 o 6 segundos. Muy suave, muy suave. Esta técnica se va a desarrollar entre 3 y 5 minutos.
¿Qué os parece si 2 minutos respirando de esta manera y los siguientes 3 minutos hacemos un poco de movilidad y de bombeo? Siendo en la lumbar, independientemente de donde la pongas, haremos un bombeo con las piernas. Vamos a flexionar las piernas despacito y simplemente moviéndolas levemente hacia un lado, levemente hacia el otro, empezamos a bombear, moviendo las rodillas despacito, de izquierda a derecha. Un movimiento suave, relajado, continuo, sin irnos al fondo del movimiento. Y así lo que estamos buscando es ese bombeo, ese empujar, ir y venir, que va a hacer que la musculatura lumbar se suelte. Una vez que ya hemos hecho 2 minutos de respiración y 3 de bombeo, vamos a levantar otra vez. Nos vamos a ir a la zona dorsal, abajo. ¿Cómo nos adaptamos a la zona dorsal? Pues muy sencillo, vamos a dejar las piernas aquí flexionaditas y vamos a ver si le molesta o no le molesta. Vamos a meter el mentoncito aquí protegiéndonos, las manos aquí para que puedas empujar hacia arriba y venga, vámonos hacia arriba, adaptamos y dejamos caer. ¿Qué tal estamos? Un poco incómoda. Un poco incómoda, no aguantaría tanto tiempo. Venga, mírate, ahí, abajo, lo sacamos un segundito. ¿Y qué vamos a hacer, chicos? Pues el truqui de la toalla. Vamos a ponerle una toalla para que no haya tanta presión con el inhibidor casero que hemos hecho. Entonces, le vamos a pedir que flexione. Venga. Ponemos la toalla e inmediatamente vamos a poner el inhibidor. Nos dejamos caer. Eso es, estamos en la misma zona, hemos elegido una zona. Vamos a poner el bracito por aquí para que podamos ver bien. Una zona dorsal alta, esto si no debería de ir más abajo o directamente en la dorsal para poder apoyarnos de una manera en la que podamos aguantar el tratamiento. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? Ahí la aguantamos. Vamos a hacer respiración como os hemos dicho antes. 3 minutitos, 2 minutitos. Cogemos aire por la nariz, exhalamos, lo dejamos salir lentamente por la boca. Y luego para hacer el bombeo no lo vamos a hacer con las rodillas, lo vamos a hacer con los brazos. Ponemos las 2 manitas juntas y lo que vamos a hacer es un bombeo arriba, abajo, muy relajado. A mí me gusta unir las 2 manos porque bueno, pues así van pues bien guiaditas. Arriba hasta donde podamos, donde no tengamos tensión en los hombros y abajo. Así lo que estamos haciendo es movilizar toda la dorsal y conseguir hacer un efecto de bombeo que ya nos viene genial porque hemos hecho una fase de inhibición en 2 minutos. Para salir de esta posición, ahora nos vamos a ir a las cervicales. Mentón aquí metidito, nos levantamos un poquito, quitamos ahí, nos apoyamos, perfecto, nuestra paciente ya está entrenada. Nos vamos a ir a la última fase del tratamiento, que sería para la zona cervical, como os hemos señalado antes, en la zona suboccipital. Vamos a venirnos por detrás del paciente, vosotros podríais adaptarlo directamente con las manos. Muy importante tener una almohada que os va a dar más o menos inclinación para que notéis más o menos presión. Yo tengo un truco que va a ser poder mover esta estructura, pero vosotros tendréis que hacerla pues con más toallas, más almohadas, menos almohadas. Vamos a levantar la cabecita abajo, la colocamos en la zona suboccipital que ya la hemos mostrado y mirad, el mentón nunca puede sobrepasar la frente, ¿vale? Si dejo caer muy atrás, podemos notar más tensión, pero puede que las propias pelotas, si no están bien ancladas, bajen hacia abajo. Y aquí, pues podemos notar menos tensión. Entonces, cuando tú me hagas un ok, yo paro, ¿vale? Venga, cuando tú quieras. Aquí. Perfecto, ahí tenemos el ok, he anotado tensión y ahí estamos. ¿Y qué hacemos aquí? Pues aquí es respirar. Y os que parezca una locura, os voy a enseñar una movilización para las cervicales que no tiene que ver ni con las manos ni con las piernas. Cogemos aire 3 segundos, llevamos todo el aire al pecho, nos hinchamos, exhalamos lentamente y dejamos salir el aire despacito. Os vais a quedar a 4. ¿Sabéis que los músculos de los ojos pues, se mueven por algo, no se mueven por gracia bendita? Entonces, una vez que hayamos terminado la respiración de 2 minutos, vamos a hacer... Miramos hacia abajo, todo lo que podamos, miramos hacia arriba. Miramos hacia abajo, miramos hacia arriba. Miramos hacia la izquierda, miramos hacia la derecha. Miramos hacia la izquierda,
miramos hacia la derecha. Y volveríamos a reiniciar. Los músculos que están dentro de la cuenca del ojo también ayudan a generar movilidades dentro de lo que es el cuello y la cabeza. Y muchas veces nos ayuda a liberar la tensión cervical. Sí, porque estamos todos conectados. Así que estas 3 técnicas son ideales para quitar tensión en tu columna. Recomendaciones generales, chicos. Bueno, ya os he enseñado cómo quitaros un dolor de espalda con 2 pelotas. Básicamente, no tiene que haber dolor, no puede ser un sufrimiento, puede haber una molestia, pero no tiene que haber dolor. 2 minutos respiráis, 3 minutos bombeáis. Podéis ponerlo a lo largo de toda la columna y utilizar pequeñas acomodaciones para que esa presión en la espalda sea distinta y podéis tolerarlo. Podéis utilizarlo, pues a lo mejor 2 veces al día, perfectamente. Estaría muy bien, antes de empezar, poner 15-20 minutos en la zona que vayáis a tratar, porque eso dotará de una flexibilidad extra al organismo y nos ayudará a que la técnica se pueda producir sin dolor y de mejor manera. Como siempre os digo, llegado a este punto, si tenéis dudas, queréis que trate más cosas con el inhibidor 3000 que hemos hecho en la clínica, dejadnos un comentario. Solo responderemos a suscriptores visibles porque nos llegan cientos de comentarios y no nos dan los dedos físicamente. Dale un like, suscríbete, activa la campanita y como siempre os digo, chicos, 1 y 100.000 millones de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.